Muy buenos días a todas, Dios las bendiga. Bienvenidas a todas las que se están conectando en nuestra reunión entre amigas. Y damos gracias a Dios por los temas que hemos estado aprendiendo a partir de la semana pasada, una nueva serie que es interesándome por leer la escritura y un poco de hermenéutica. Bueno, pues vamos a saludar a todas las que se van conectando, a nuestras hermanas de Casa de Oración South San Diego y a todas las que están presentes, a todas las que por ahí nos ubiquen, Dios les bendiga, todas sentadas a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pues vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta mañana, por ese tiempo que tú nos permites aprender un poco más de tu palabra, rogando que quede la semilla plantada en nuestros corazones, que sea en verdad algo que nutra, algo que podamos deleitarnos en ella, algo que nos exhorte, que nos redarguya, que haga la obra útil que hace tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Bendícenos a todas las mujeres que estamos presentes, a todas las personas que se conecten también, hombres o mujeres o jóvenes o jovencitas, Señor, está para todos la palabra es, Señor. Te damos gracias, en tus manos me encomiendo para que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro 1:20 para comenzar. Y vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Dice de la siguiente manera, está en el Nuevo Testamento, y dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hoy en día, en nuestros días, todo lo artesanal ha tomado gran auge, ¿sí o no? Volviendo a lo que es puro, a lo que es bueno, a lo que es sano, a lo que es conveniente. Pero fíjense que el interesarse por hacerse diestro en atender nuestra área espiritual va en descenso. Se está atendiendo el área física, pero el área espiritual se está desatendiendo y se está mezclando con muchas cosas que son impuras. Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no lo pueden dejar mentir las personas que hacen el pan, no requieren tanta levadura. Con un poquito lo dejan reposar y se infla un poco de harina, ¿verdad? Que estaba mezclada ahí con la levadura. Y esa es una gran verdad. Hay ese auge en este tiempo, lo estamos viviendo. Que eso no suceda en usted y en mí. Permitamos entonces que Dios, a través de su palabra nos vaya moldeando nuestra vida de una forma artesanalmente perfecta, volviendo a las sendas antiguas, lo que es derecho, lo que es recto. Pues bueno, la semana pasada hablamos un poco, comentábamos de la importancia de conocer la Escritura para no ser el blanco de engaños y abusos. Dimos algunos de los ejemplos. Y lo importante de conocer la palabra, otra de las razones es para que nosotros aprendamos a distinguir lo que es verdadero de lo falso. De las verdades a medias a la verdad absoluta. Pero también nos debe llevar a entender la palabra de Dios, cómo podemos distinguir a aquellos falsos y engañadores y gente que no es del reino y que abusa, ¿sí? Hay personas que piensan que por conocer poquito de la palabra de Dios ya lo saben todo. Y esas personas que se conforman con el poquito, se enfocan nada más en un área, nada más puede ser. Y esas personas caen en graves errores de interpretación. Por eso las reglas de hermenéutica, que es lo que vamos a estar mirando a través de estas semanitas,
establecen principios necesarios para que la revelación de Dios, que la palabra revelación quiere decir correr la cortina, que podamos nosotros entender con claridad, mirar con claridad, darle el enfoque correcto al consejo que se nos está dando, también a la exhortación, también a aquel ejemplo que Dios nos esté dando a través de la palabra de Dios a nuestra vida. Y podamos conocer la idea exacta de Dios y de lo que Él, el autor, en este caso que es Dios de la palabra, aunque sabemos que hubo quienes escribieron la palabra de Dios, hay 40 autores de la Biblia, pero todos en diferentes tiempos, ya lo hemos comentado, y sin embargo lleva una temática. A quienes estudiamos la palabra de Dios podemos ver la temática clara que es no solamente para mí, sino para toda la humanidad, pero a mí en lo personal, a quien estudia la palabra de Dios, pues le va a nutrir, le va a ayudar, le va a guiar. Entonces, podemos ver un ejemplo, por ejemplo, que yo traigo aquí es el de confeccionar un vestido. Aquí tenemos una hermana que cose perfecto, hay varias. Pero el confeccionar un vestido se requieren reglas de costura, ¿sí o no? Sí. Como conocer de telas, saber usar cintas, cinta métrica, la cinta de medir, saber de tonos, las combinaciones, qué es lo que conviene o no conviene, también saber tomar medidas, saber trazar, acomodar telas, cortar. El conocimiento del funcionamiento de una máquina de coser, los puntos, hay mucho, es un mundo. El tema de confeccionar, de la alta costura, se requiere de un conocimiento para que pueda llegar a que el producto quede perfecto. Igualmente se requiere del conocimiento de la palabra de Dios. Para eso es la provisión de las reglas hermenéuticas básicas que vamos a mirar, son unas pocas reglas, pero para que veamos entonces, en base a este ejemplo que les acabo de comentar, que alguien que pretenda ostentarse de saber de la alta costura sin estudio, pues sin reglas, seguro va a echar a perder muchas telas. Pero si cobra, pues no va a dejar contentas a las clientes y les va a hacer perder su tiempo y su dinero, hasta que caigan en cuenta que no es la persona indicada. Pero no, este ejemplo es muy, muy básico, porque el echar a perder una tela, un vestido es algo temporal, pero el que un alma se pierda por toda la eternidad, el vivir extraviado, el vivir en pecado, justificándolo por el desconocimiento o por una falsa enseñanza o por las diferentes razones que a continuación vamos a mirar en más adelante, pues es muy peligroso. La ignorancia es peligrosa, la falta de estudio es peligrosa, la inestabilidad de algunas personas que no permanecen en aprender de la palabra de Dios, que quieren vivir a su modo, que quieren acomodar la palabra de Dios a su vida, a la vida, no la vida a la palabra de Dios. Hay mucha gente que quiere satisfacer sus intereses personales. Hay muchos ejemplos en la Biblia, y un ejemplo que yo traigo es la mujer de Lot. Lot fue un familiar de Abraham, y Abraham recibió no una instrucción, recibió un mensaje, recibió una verdad. Le dijo que Sodoma iba a ser destruida por causa de tanto pecado, y él empezó a orar, le creyó a Dios. ¿Y qué hizo? Porque él tenía una relación con Dios, estaba relacionado con su palabra, tenía una comunión, y eso le llevó a tener una relación muy bonita, pero le creyó a Dios. Lot vivía en esa región. Lot, ya estando en esa región, era una ciudad ya con mucha perdición, y él fue advertido de destrucción.
Lo vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 19, si ya empiezan a buscarlo, y lo vamos a leer del 14 en adelante. Génesis capítulo 19. A él Dios le comunicó acerca de una destrucción, le comunicó sobre lo que habría de acontecer, y aunque su mujer también fue enterada, su mujer, no dice el nombre, pero habla de su mujer que fue enterada de la voluntad de Dios y de las razones por las cuales esa región iba a ser destruida, y en la misericordia de Dios iban a ser ayudados. Bueno, entre las personas que estaban incluidas para salvarse estaban sus yernos, estaban sus hijas, estaba su esposa, estaba toda la familia, pero ellos amaron más ese lugar, esa vida, no creyeron que fuera a ser destruido, y al no creer, pues no confiaron ellos confiaron en su propia palabra, no en el pensamiento de Dios. Y ahí vemos cómo es muy importante que nosotros tengamos relación con la palabra de Dios, que sepamos qué dice Dios, por qué dice Dios y qué me aplica a mí, y para que haya una reacción en nosotros genuina, verdadera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 19, del 14 al 17. Dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Vamos aquí la primera reacción de alguien que no cree la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, la advertencia de ese juicio que estaba totalmente decidido ya. No había duda de que iba a ser destruido, y había razones muy claras para que esa región fuera a ser destruida al hallar tanta maldad en ella. Génesis 19:15 dice lo siguiente: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Vemos que había que tomar una decisión inmediata. Cuando la palabra de Dios es escuchada, es entendida, hay que accionar inmediatamente. No dudar, como dudaron aquellos, se burlaron, no creyeron, pero tampoco quedarse pasivos como Lot estaba esperando a ver qué pasaba. Bueno, en Génesis capítulo 19, verso 16 dice lo siguiente: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí vemos que la palabra de Dios es justa, es perfecta, es clara, nos advierte, nos apercibe, nos enseña, porque la palabra de Dios tiene toda esa utilidad. La palabra de Dios nos muestra los porqués. Tenemos toda la escritura que es útil a nuestra vida, y tenemos un Dios que quiere relacionarse con nosotros, de manera que nosotros con esa sencillez de corazón podemos preguntar al Señor, y el Señor nos va a responder los porqués. Ahí está todo. En este contexto de lo que está pasando aquí, vemos que la palabra está involucrada, que la palabra está dada por alguien que es enviado de parte de Dios, pero también está involucrada la voluntad de todas esas personas, si creen, si no creen, si creen pero obedecen, si creen pero se tardan en obedecer. Todo esa situación es muy importante que nosotros podamos verlo en nosotras también. Si la palabra de Dios se nos es dada, la tenemos en la mano, no es como en aquellas épocas que era prohibida, como lo comentamos la semana pasada, que era prohibido que la gente leyera las escrituras, se hacía creer que solamente a unos cuantos se les hablaba a Dios, y la palabra de Dios nos habla a todos.
Entonces, vámonos al versículo de 26 del mismo Génesis 19. Dice lo siguiente: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí vemos una de las advertencias que se recibieron en cuanto a no mirar hacia atrás, que representa aquel amor por la vida pasada, aquel deseo de querer mantenerse en una vida de pecado, siendo que ya se había advertido las razones por las cuales toda esa región iba a ser destruida por la alta perversión a niveles graves, que en nuestros días a lo mejor si se estuviera viendo este contexto, dijeran, pues así, en la vida pasada, en aquellos tiempos antiguos, se vivía lo que hoy mismo estamos viviendo. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? El principio de la obediencia, el principio de la relación con Dios. Para que una vida sea prosperada se requiere una relación personal con Dios, con su palabra, conocer. Dios quiere darse a conocer y Él quiere tener relación con todos, y sin embargo la voluntad está implícita. Aquí vemos a una mujer, la mujer de Lot, que miró atrás. Sabía lo que iba a suceder. Por la misericordia de Dios estaba siendo conducida, pero ella quiso voltear hacia atrás. Ahí estaba su voluntad, ahí estaban sus deseos, ahí estaban sus pasiones. Nosotras, una pregunta, ¿nosotras acomodamos nuestra vida en el molde de la Biblia? ¿O acomodamos la Biblia en el molde de nuestra vida? Esa es una pregunta para meditar. Y tenemos que tenerlo bien claro, porque no solamente hay consecuencias destructivas para una persona que se burla, que no cree en la palabra de Dios, no porque Dios se quiera vengar de esa persona, sino porque hay una ley ya dada, ¿sí? Hay consecuencias a la desobediencia, hay consecuencias o en una familia, cuando se da una instrucción, ¿qué espera el padre o qué espera la madre de su hijo? Por amor, porque le está formando un carácter, porque le está guiando en el camino correcto. Pero cuando no se cree, cuando no se obedece la palabra de Dios, hay consecuencias. El resultado de no obedecer la palabra de Dios, de no creer la palabra de Dios, de no permanecer en el camino de Dios, el resultado es una vida extraviada de la fe. Si nosotros no permanecemos, nosotros tenemos una reunión semanal, estamos aquí llevando una secuencia, pero si tú vienes una vez y luego dejas de venir 10 veces, y luego vuelves a venir unas 2 veces seguidas, y así te la pasas toda la vida, a lo mejor por lo poquito que tú pescaste piensas que ya estás bien, que estás blindada contra el pecado, que nada te va a llevar ni te va a arrastrar a la desobediencia a Dios. Pues la verdad es que estamos bien equivocadas. Yo no estoy dando crédito a que este es el medio, sino pues es una provisión de parte de Dios para nuestro crecimiento, para afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios, para que crezcamos, para ser cuidadas de parte de Él. Y nosotras no debemos de permitir que nuestros pensamientos o nuestros criterios se antepongan a la voluntad de Dios, ¿sí? Proverbios 3, del 5 al 7. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir la palabra? Fíate, confía. Confía en Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en su voluntad, confía en lo que Él dice en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba. Hay mucha gente que empieza a estudiar la palabra de Dios y vienen pruebas a sus vidas. Te lo digo porque quizá a ti te va a pasar, quizá va a venir de pronto una enfermedad o un problema. Justamente aquí que estamos muy contentas recibiendo de la palabra de Dios,
y saliendo pueda pasar alguna situación, desde la más mínima. Y hay personas que no permanecen, personas que dicen, ay, pues no que existe Dios, si estoy viniendo a un estudio, si traigo la Biblia, si ya empecé a orar, entonces ¿por qué me pasa todo esto? Y entonces se aleja. La palabra de Dios nos lleva a un crecimiento espiritual, pero por no permanecer y quedarte con un poquito, luego te topas con alguien que te quiere enseñar también de la palabra de Dios y dices, no, yo ya sé, yo ya fui hace años, pero se seca. Si tú te quitas de la fuente que es la palabra de Dios, la vida, y te andas haciendo tus propios pozos, te secas. Porque la única agua viva, la única fuente de vida que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por eso dice, fíate, confía, aunque estés pasando por valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, en Él vamos a encontrar pastos delicados. En Él vamos a encontrar las aguas de reposo, siempre. Aunque estemos rodeados de enemigos, aunque como dice el Salmo 46, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque rujan y tiemblen, Dios está con nosotros. Fíjate, tú no te muevas, no dejemos de crecer, no dejemos de aferrarnos, no dejemos de creer que es nuestra vida, es poquito a comparación de una eternidad que nosotros tenemos en el Señor. La palabra nos sigue exhortando para que nosotros no seamos como esa mujer de Lot que al ir en la misericordia de Dios encaminada a un camino de salvación, volteemos hacia atrás. Dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando hablamos de prudencia, ¿a qué se referirá? ¿Mande? Razonamiento, al entendimiento, a tu propio entendimiento, a nuestros propios argumentos. Yo pienso, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo las filosofías del subjetivismo? Pues yo pienso, yo creo, pero la palabra de Dios dice esto, pues yo pienso. Y ahí está el yo, ¿verdad? El yo pienso, yo creo, yo me imagino. Y es muy peligroso. La palabra dice que le reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Así dice la palabra de Dios. El 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La familia de Lot es una familia que puede ser, nos podríamos nosotros identificar. Había gente medio creyente, gente dudosa, gente alejada de Dios, pero donde el plan de Dios en su misericordia extiende su mano. Todas tenemos a lo mejor familia que no conoce del Señor, pero en la misericordia de Dios, Él está enviando su palabra, Él está por medio de cada una de nosotras testificando de su amor, de esa extensión tan grande de amor que tiene, ese amor tan alto, tan profundo, tan amplio, que abarca a todos para que sean salvos. Entonces nosotros no debemos desanimarnos nunca. La gente cuando se desanima y deja de estudiar la Escritura, deja de aferrarse a la palabra de Dios, deja de creer en la palabra de Dios, vuelve atrás, como la mujer de Lot. La Escritura siempre va a manifestar la voluntad de Dios. Siempre vamos a escuchar lo que el Señor dice para nuestro propio bien. Entonces la voluntad de Dios no se debe de estar refutando, tampoco se debe de estar resistiendo. La voluntad de Dios se debe de conocer, se debe de creer y se debe de obedecer. Así, inmediatamente. Abraham tuvo fe.
tuvo la fe puesta en Dios. Su seguridad estaba en Dios. Incluso al continuar nosotros leyendo, no tenemos el tiempo para leer todo ese capítulo 19, pero sí menciona que después de la destrucción, desde lejos, desde muy lejos, en un lugar alto, Abraham observó todo el humo que iba saliendo de esa ciudad, cómo fue destruida, tal como dijo el Señor, porque el Señor no miente. Pero él permaneció apegado a Dios, apegado a estar cerca de Dios. Cuando uno tiene una relación con una persona, aprendes a conocer a esa persona, qué le agrada, qué le desagrada, cómo tú te tienes que comunicar con esa persona, el respeto que le debes, muchísimo más, ¿no? Como es el Señor. Entonces, Abraham tuvo esa fe en Dios y por eso le fue contado por justicia. Su fe se manifestó en obediencia y seguridad de la existencia de Dios y de su plan de vida para él y para muchas generaciones que él físicamente, o sea, literalmente, él no miró, pero le creyó a Dios. Y él vivió apegado a su voluntad. Él no dudó. Él no confió en su propia inteligencia, no confió en su pueblo, no confió en sus talentos. Él solo creyó y se mantuvo en una relación con Dios y su palabra que se iba revelando a él y su plan salvador de todo ser humano que se fue revelando a través de los siglos, a través de la palabra, a través de sus promesas, dando todos los detalles del plan de salvación para todo aquel que crea en él. Amén. La escritura, hermanas, es sin errores. En la escritura está escrito todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de su creación. De manera que nosotros, al conocer de la palabra de Dios, todas las teorías que puedan venir, los vamos a saber ubicar. Nosotros no descendemos, bueno, al menos yo no, del chango, ni de una casualidad, ¿sí? No, yo tengo una identidad según la palabra de Dios y un propósito bien trazado de parte de Dios de mi vida, la cual estoy aprovechando. Entonces ahí en la palabra de Dios vemos la naturaleza del hombre, su caída, su plan redentor, hasta la culminación de ese plan, su guía para vivir una vida en santidad y sus promesas futuras para la iglesia, y también advierte de las consecuencias para quien la rechace. Esa es una verdad y están escritas en la palabra de Dios. Algunos postmodernistas, como se les llama hoy, acusan a Dios de controlador por accionar así, pero todos los padres de familia lo seríamos por querer cuidar a nuestros hijos, desear evitarles las consecuencias, dándoles una instrucción o un consejo. ¿Cómo va a destruir Dios al mundo? No, Dios no quiere destruir a nadie, pero no hay pecado en él. Todo lo que haga daño, todo lo perverso y que destruye, todo eso es el pecado de lo cual Él vino. Y Él es victorioso, Él vino a morir por nosotros y a librarnos de esa condición, a todo el que quiera. Por eso cuando nosotros leemos la palabra o enseñamos la palabra a nuestros hijos, la empezamos a vivir, quizá a nuestros padres o a nuestros abuelos todavía hay quienes están alcanzando a testificarles de la vida, a otras generaciones anteriores y después. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero apegarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el único medio por el cual nosotros nos debemos de regir, pero así como tal cual dice la palabra, no como nosotros queremos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ya se lo saben de memoria, pero lo vamos a estar repitiendo de pronto en varias ocasiones. Y la palabra dice que toda la escritura está inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud,
Y segunda de Timoteo 3:17 dice que para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra de Dios tiene consejos y más consejos. La sana doctrina requiere que se conozca toda la Escritura. No dice en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento o nada más lee el libro de los Salmos. Yo conozco a muchas mujeres, de verdad, que, bueno, en mi corta vida, en el mundo cristiano, para aclararles, tengo 20 y tantos años conociendo del Señor, pero en ese lapso que se me hace poco, pues conozco mucha gente que dice, sí, yo sí leo la Biblia, me encantan los salmos y me encantan los proverbios, pero está torcida su fe o está desviada su fe en algún área y no quiere recibir. Yo he hablado con esas gentes y les digo, pero mira lo que la palabra de Dios dice. Ay, no, es muy fuerte. A mí me encanta la palabra de Dios, pero los salmos y los proverbios están muy bonitos. Digo, pues si se pusiera a estudiar entre los salmos y los proverbios, verdaderamente estudiar la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que permanece en la palabra de Dios. Pero luego viene en otra parte y dice, los malos serán destruidos. Los engañadores, los escarnecedores, los burladores. ¿Verdad que sí? Pero a veces queremos nomás enfocarnos en lo bonito. Entonces, si alguien nos habla bonito, pues ahí queremos estar, pero la vida continúa siendo un desastre. Esa es la verdad. La palabra de Dios tiene todo lo que nuestra vida necesita, pero necesitamos doblegar nuestra voluntad. Entender que la Biblia requiere que la leamos, pero conscientemente. Estemos tranquilas leyendo la palabra de Dios. Es que cuando yo empiezo a leer el libro de Números, cuando empieza a contar, pues léelos. Por una razón está escrito, léelo. No se detiene ahí, continúa leyendo, pero conoce todo. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento, que yo no puedo leer el Antiguo Testamento, pues es que si no conoces la palabra de Dios siempre vamos a estar escasas, no vamos a poder ser útiles porque vamos a mal aconsejar o mal enseñar, y cuidémonos que nosotros no vayamos a ser aquellas que enseñemos medias verdades o que estemos enseñando algo falso. Tengamos ese temor en nuestro corazón. Por ejemplo, una falsa interpretación por desconocer los contextos históricos, culturales, griegos, están ahí en el libro de Corintios, donde las mujeres castas y las mujeres respetuosas salían a la calle con velo, porque era la cultura. Una mujer que traía un velo en su cabeza era, en esa cultura, en ese pueblo de Corintios, se distinguía de aquellas otras mujeres irreverentes, ¿sí? Y eso está en 1 Corintios 11:5, dice, en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado. Y de ahí se toma ese texto fuera de contexto, por no entender todo el consejo de Dios y decir, no, pues me voy a poner algo en la cabeza, pues ya verás, para mostrar mi santidad, mostrar que soy de Dios. No, o sea, hay que estudiar por qué está ese texto ahí, por qué ese consejo en ese momento daba el apóstol Pablo. En realidad, la santidad no es una apariencia física. La santidad es el resultado de una vida entendida de toda la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Esa es la verdad. Concluyo con lo siguiente. Si nosotros no tomamos con seriedad el compromiso de mantenernos en esa comunión con Dios, en la lectura de la palabra, pero interesadas por conocer a mayor profundidad la palabra de Dios,
nosotros no vamos a pasar de ahí. Debemos de interesarnos, de tener un corazón para el Señor, un corazón que desee amarlo, que desee conocer toda su voluntad y todo su consejo, para no ser nosotras un instrumento de mal uso, pero también para no ser aquellas mujeres engañadas a que siempre están aprendiendo y que nunca terminan de comprender la perfecta voluntad de Dios. Así que guardemos nuestro corazón, no confiemos en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia inteligencia. Temamos a Dios y estudiemos la palabra. Nos vemos en la próxima enseñanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por el tema que hoy hemos recibido y ruego a ti, Señor, que se haga realidad tu palabra y que podamos entender que la palabra se debe de llegar a amar, a abrazar, a creer, a escuchar, pero también que debemos permanecer creciendo en ella. Ayúdanos, Señor, a fijarnos en ti y a mantenernos firmes en ti, pase lo que pase en nuestra vida. Quizá haya pruebas, quizá haya situaciones que estén alguna mujer desanimada, alguna mujer que no puede escuchar tu voz por tanto problema, por alguna situación, pero pedimos que tu paz, como dice la palabra, que la paz que sobrepasa el entendimiento humano cobije, abrigue y sustente a aquella alma necesitada y esté provista de todo lo que necesita para que permanezca y siga creciendo la fe en cada una, Señor. En tus manos encomendamos a todas las mujeres que estamos escuchando este tema, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.